¿Qué sucede cuando quienes deben proteger la vida silvestre se enfrentan cara a cara con quienes la destruyen? Desde emboscadas en la oscuridad hasta persecuciones al límite. Exploraremos las historias más impactantes de este conflicto que no solo amenaza a los animales, sino también a las personas. Número 16. Un nido que esconde un oscuro secreto. Tim, un guardabosques experimentado, conocía su territorio como la palma de su mano. Todos los días recorría los mismos senderos, escuchando las melodías familiares de los pájaros y observando la fauna del parque. Pero una mañana, algo no encajaba. Su nido favorito, normalmente rebosante de cantos, estaba inquietantemente silencioso. Ni un solo pájaro a la vista. Una profunda inquietud se apoderó de su estómago. Decidido a investigar, Tim regresó al día siguiente. Al acercarse al nido, notó algo aún más extraño: marcas en la tierra, como si algo o alguien hubiera estado allí. Trepó para revisar el interior y se quedó sin aliento. No había pájaros, pero el nido tampoco estaba vacío. Lo que vio le puso los pelos de punta. Sin dudarlo, llamó a la policía. Para su frustración, desestimaron sus preocupaciones. Probablemente solo era un animal, dijeron, pero Tim sabía que no era así. Impulsado por la sospecha, tomó cartas en el asunto. Durante los días siguientes, comenzó una investigación en solitario, documentando cuidadosamente huellas, herramientas inusuales y, lo más inquietante, un grupo de personas que parecían estar merodeando por el parque a horas intempestivas. Desde lejos, observó intercambios sospechosos y equipo inusual. En una zona escondida del parque, encontró jaulas y herramientas. Contrabando de fauna silvestre. Con evidencia detallada, la policía actuó. Una operación conjunta reveló que el nido ocultaba huevos de especies raras. Los contrabandistas fueron arrestados y las aves regresaron al parque. La vigilancia de Tim había restaurado la seguridad. En otro caso, en el parque Congaree, el guardabosques Patterson descubrió objetos flotantes sospechosos. La policía encontró ropa abandonada y trampas para animales, evidencia de cazadores furtivos. Número 15. La misteriosa colmena. Jake siempre había amado sus caminatas diarias en el cercano parque estatal, pero nada podría haberlo preparado para el extraño descubrimiento que hizo ese día. Mientras paseaba con su perra, Bella vio algo inquietante. Una enorme estructura parecida a una colmena aferrada a un árbol, algo que nunca había visto. La sola vista era inquietante, pero lo que realmente le provocó escalofríos fue la reacción de Bella. Gimió, caminando nerviosamente, sus instintos gritando peligro. Aunque vacilante, Bella y Jake se acercaron. Un leve zumbido resonó desde la estructura, pero no se veían abejas ni insectos. Su instinto le decía que algo andaba mal. Cogió su teléfono y llamó a su viejo amigo Ryland, el guardabosques jefe. Ryland, esperando una de las infames bromas de Jake, suspiró, pero accedió a ir a verla. Minutos después, se detuvo en su camioneta, pero en cuanto vio la colmena, palideció. Un silencio profundo e inquietante llenó el aire. Jake siguió a Ryland hasta la sede del parque, donde encontró a biólogos y científicos analizando mapas e informes. Ryland explicó que en varios parques habían aparecido extrañas colmenas que alteraban el ecosistema. La investigación reveló que no eran colmenas, sino un hongo nuevo que vibraba con el sonido y el calor, creando un zumbido inquietante. Este hongo formaba una relación simbiótica única con los árboles y la materia orgánica. Lo que parecía aterrador resultó ser un fascinante descubrimiento sobre la adaptabilidad de la naturaleza. La pregunta persistía: ¿era solo una anomalía o el inicio de algo más? Número 14. Un misterio emerge del río. El guardabosques Cole había visto muchas cosas extrañas en su vida, pero nada como esto. De pie junto a un árbol caído que se extendía al otro lado del río, se estabilizó, avanzando con cautela. Sus ojos se clavaron en la peculiar criatura que yacía en la orilla opuesta, temblando y jadeando. Fuera lo que fuese, no pertenecía allí. Su radio se había silenciado y la ayuda tardaba demasiado. No había tiempo que perder. Con el corazón latiéndole con fuerza,
echó su chaqueta sobre la criatura con un movimiento rápido, con la esperanza de calmarla. Fue entonces cuando el lejano estruendo de vehículos anunció la llegada de refuerzos. Vehículos todoterreno con las insignias de la policía y las autoridades de vida silvestre llegaron abriendo las puertas de par en par al desembarcar un equipo de expertos. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar lo que tenían ante ellos. Un animal tembloroso y sin identificar envuelto en la chaqueta de Cole. Las preguntas llenaron el aire. ¿Qué era? ¿De dónde había salido? Y lo más importante, ¿era peligroso? Prepararon dardos tranquilizantes, desplegaron redes y se pusieron guantes protectores. El equipo se movió como una unidad bien entrenada, rodeando con cautela a la criatura. Un tirador apuntó y en cuestión de segundos, el tranquilizante hizo efecto. Los ojos del animal se cerraron, su cuerpo se relajó y se durmió. Con cuidado, lo subieron a una jaula de transporte, listos para desvelar el misterio. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento, las redes sociales se llenaron de teorías descabelladas. ¿Era una especie desconocida? ¿Un experimento del gobierno que salió mal? La verdad, al revelarse, fue igual de impactante. Las pruebas de ADN confirmaron que era un perezoso, pero no uno cualquiera. Este era originario de Centroamérica y Sudamérica, a cientos de kilómetros de su hogar. El tráfico ilegal de vida silvestre era el culpable, y Cole no iba a permitir que los delincuentes se salieran con la suya. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. El encuentro a medianoche en el bosque. En una patrulla de rutina, el bosque se sentía vivo. La noche estaba densa con el olor a pino y tierra húmeda. El viento susurraba entre los árboles. El guardabosques Mike se puso rígido de repente. Su rostro palideció mientras susurraba. ¿Oyen eso? Los demás se quedaron paralizados, aguzando el oído. Al principio solo se oía el susurro de las hojas y sonidos distantes de animales. Entonces, un gruñido bajo y gutural vibró en el aire, provocando un escalofrío en sus espaldas. «¡Oso!», dijo el guardabosques, con voz firme a pesar del miedo que le subía por la nuca. El gruñido se escuchó de nuevo, cada vez más fuerte y cercano. El grupo, ahora nervioso, recogió rápidamente su equipo. Las linternas parpadeaban débilmente en la oscuridad. Cada crujido de una rama o el susurro de las hojas hacía que el aire se sintiera más denso, como si algo los estuviera observando. Recogieron sus cosas rápidamente y decidieron regresar al sendero, moviéndose lo más silenciosamente posible. De repente, sus linternas captaron algo a la luz de la luna. Una trampa metálica grande y dentada, armada con un tronco pesado, lista para aplastar a cualquiera que la activara. «¡Cazadores furtivos!», murmuró el guardabosques Mike. La trampa no era para osos, sino para algo mucho peor. Antes de que pudieran reaccionar, dos figuras salieron de las sombras, sus rostros ocultos bajo capuchas. Una llevaba un rifle y la otra parecía lista para atacar. Mike le gritó al hombre, «¡No te muevas!». Los hombres dudaron. La tensión llenó el aire, pero después de un momento tenso, bajaron el rifle. Eran cazadores furtivos que cazaban ilegalmente en el parque. Tras un breve enfrentamiento, accedieron a regañadientes a regresar a la estación. La noche era oscura y llena de inquietud, pero los guardabosques habían cumplido con su deber. Para cuando los cazadores furtivos fueron fichados, el silencio del bosque parecía ensordecedor. Era un recordatorio de los peligros que acechan en la naturaleza, donde incluso los lugares más tranquilos pueden representar amenazas. Número 12. El misterioso descubrimiento en la naturaleza. Un experimentado guardabosques había pasado más de 15 años trabajando en los rincones más remotos del país. Estas zonas eran inquietantemente silenciosas, salvo por el susurro de los árboles y los cantos lejanos de los animales. La mayoría de la gente veía la naturaleza como un lugar tranquilo, pero el guardabosques había descubierto que el bosque escondía secretos más oscuros. Un incidente en particular aún lo atormentaba, cambiando para siempre su percepción de la naturaleza. Una fría tarde de noviembre, el guardabosques patrullaba un remoto parque nacional. El clima había enfriado y pocos visitantes acudían en temporada baja.
Mientras conducía lentamente por el sinuoso camino de grava, notó algo extraño. Una vieja autocaravana estacionada lejos de los lugares habituales para acampar, escondida entre los árboles. Era extraño, pero no inaudito. Quizás el campista buscaba privacidad. Tocó la bocina y esperó, pero no hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta, meciéndose con el viento. Inquieto, el guardabosques se acercó y gritó. Al no responder, tocó la puerta, identificándose como guardabosques. Silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda y decidió echar un vistazo. Lo que vio le revolvió el estómago. Un hombre estaba sentado inmóvil en el sofá, mirando al frente. Tenía la ropa desaliñada y el pelo revuelto. El guardabosques gritó, pero el hombre no respondió. De repente, oyó pasos detrás de él. Apareció otro campista con aspecto preocupado. El guardabosques explicó la situación y decidieron pedir refuerzos. Cuando llegaron los refuerzos, encontraron al hombre dentro. La autocaravana había sido brutalmente golpeada. El suelo estaba cubierto de sangre y un cuchillo de caza yacía a su lado. El campista, que llevaba días viendo la autocaravana, admitió haber oído ruidos extraños, pero supuso que se debía al viento. Número 11. La misteriosa desaparición de Randy Morgansen. Los guardabosques del USGS hicieron un descubrimiento escalofriante mientras buscaban al guardabosques más experimentado. Randy Morganson, un experimentado guardabosques, llevaba más de 28 años trabajando en el Parque Nacional Sequoia y Kings. Su amor por la naturaleza era inigualable, a pesar de la falta de prestaciones y el bajo salario. Sin embargo, el 21 y 19 de julio de 1996, desapareció en extrañas circunstancias. La desaparición de Randy desconcertó a todos, sobre todo considerando su experiencia y el hecho de que iba bien equipado con equipo de seguridad. El 20 de julio llamó por radio a su esposa y colegas varias veces, aparentemente distraído. Su última conversación terminó abruptamente con Randy diciendo: «No los molestaré más». Unos días después, Randy no se presentó, algo inusual en él. Al comenzar la búsqueda, los guardabosques descubrieron una nota en su tienda de campaña fechada el 21 de julio, donde Randy mencionaba que planeaba acampar unos días. A pesar de su vasto conocimiento del parque, no se encontraron rastros de él. Más de 100 voluntarios registraron un área de 200 kilómetros cuadrados, pero no encontraron pistas. Creció la especulación de que Randy podría haber fingido su propia mute para cobrar el seguro de vida de $100,000. Sin embargo, nunca se encontró dinero ni actividad bancaria inusual. Los perros de búsqueda rastrearon el olor de Randy, pero este desapareció, reapareciendo en lugares extraños. Días después, un helicóptero encontró una fogata abandonada con equipo vinculado a Randy, pero parecía haber estado desierta durante días. Número 10. Cazador furtivo atrapado con las manos en la masa en el bosque. El guardabosques Dave Georgia y el sargento Dave Craven investigaban un puesto de caza sospechoso que habían descubierto el día anterior. El puesto no tenía etiqueta, lo cual era inusual, ya que los cazadores están obligados a etiquetar sus puestos. Este es un truco que suelen usar los cazadores furtivos para evitar ser detectados. Los dos guardabosques se acercaron con cuidado al puesto, sabiendo que los cazadores con rifles de alta potencia en puestos de caza tienen una ventaja táctica. Procedieron con extrema precaución, vigilando cada movimiento del cazador por si reaccionaba agresivamente. Al llegar al puesto del árbol, encontraron al cazador, un hombre llamado Rusty, subido al árbol. Los guardabosques le pidieron su identificación y arma de fuego y lo interrogaron sobre la falta de etiqueta. Rusty admitió no tenerla y que estaba cazando en un terreno sin permiso. El terreno pertenecía a una empresa papelera y cazar allí requería un permiso explícito que Rusty no tenía. Los guardabosques le explicaron la infracción y Rusty confesó, aceptando las consecuencias. Al final, Rusty recibió una multa por el cebo ilegal para osos y el puesto sin etiqueta. Reconoció su falta sin oponer resistencia. Los guardabosques esperaban que, al abordar infracciones menores como esta, pudieran evitar que los cazadores cometieran delitos más graves en el futuro. Fue un claro recordatorio de que las prácticas de caza ilegal, incluso las pequeñas, pueden tener consecuencias más peligrosas. Número 9.
El misterioso león hinchado. Un descubrimiento impactante. Los guardabosques George y Mark se quedaron atónitos al avistar un enorme león a lo lejos. No era solo grande, parecía que necesitaba ayuda. George, preocupado por el animal, llamó a una veterinaria local. Cuando llegó, se quedó atónita. Algo andaba mal en el estómago del león. Le realizó una ecografía y llamó inmediatamente a la policía. El león estaba débil, así que los guardabosques lo sedaron mientras la veterinaria se preparaba para la cirugía. Los agentes llevaron a George aparte. Necesitaban hacerle preguntas. Confundido, George explicó que llevaba años protegiendo a los leones. De repente, la veterinaria se quedó sin aliento. Lo que encontró dentro del león lo cambió todo. Durante meses, George y su equipo habían estado luchando contra los cazadores furtivos. El santuario carecía de personal suficiente, lo que dificultaba la protección de los animales. Ahora, al ver el estado del león, George temió lo peor. Cuando la veterinaria hizo la primera incisión, se reveló la verdad. Dentro del estómago del león había un gran trozo de carne sin digerir. Pero algo brillaba en su interior. La veterinaria extrajo con cuidado un pequeño microchip. No era un objeto cualquiera, era una prueba. George se dio cuenta de lo que había sucedido. Alguien había implantado el chip dentro de la carne, probablemente usando al león para contrabandear información ilegal. El veterinario cosió rápidamente al león, asegurándose de su recuperación. Al despertar, regresó lentamente a su hábitat natural. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. El descubrimiento de la serpiente prohibida. Peter estaba caminando por un bosque cuando vio una extraña serpiente de brillantes colores. Sabía que esos colores solían significar peligro, así que tomó una foto y la publicó en línea. No esperaba mucho, pero poco después recibió una llamada de una voz severa que decía ser de la autoridad local de vida silvestre. Le exigieron que se reuniera con un guardabosques en la entrada del bosque. Nervioso pero curioso, Peter obedeció. El guardabosques llegó sin decir palabra, simplemente indicándole que lo llevara hasta la serpiente. Al acercarse, la serpiente atacó repentinamente, clavándole los colmillos en la mano. El pánico se apoderó de él, pero el guardabosques parecía indiferente. En lugar de llevarlo rápidamente a un hospital, lo condujo a lo profundo del bosque, llegando finalmente a unas instalaciones ocultas. Peter se sintió débil. Su vista se nubló. Peter pidió ayuda, pero en cambio lo llevaron con un hombre con una computadora portátil, quien lo bombardeó con preguntas. Antes de que Peter pudiera responder, se desmayó. Al despertar, se sintió mejor hasta que notó que estaba esposado a la cama. El pánico lo invadió. Las preguntas continuaban. ¿De dónde era? Si tenía familia. Antes de escuchar las escalofriantes palabras, «No podemos dejarte ir». Decidido a escapar, Peter encontró unas pinzas en un cajón y se liberó. Mientras recorría las instalaciones, descubrió una habitación caótica llena de agentes que rodeaban un huevo extraño. De repente, se abrió, revelando una criatura diferente a todo lo que Peter había visto jamás. Al final, el descubrimiento resultó ser inofensivo, pero el secretismo del gobierno dejó a Peter con dudas. ¿Qué más escondían? Número 7. El sorprendente descubrimiento de un guardabosques. La cabaña escondida en el bosque. Imagina ser guardabosques durante décadas, conociendo cada rincón del bosque como la palma de tu mano. Pero un día, mientras marcaba árboles en el bosque comunitario de Arcata, California, el mundo de Mark Andre dio un vuelco. Al adentrarse en el bosque, una extraña sombra captó su atención. Al acercarse, no podía creer lo que veía. Una cabaña escondida y bien construida se alzaba orgullosa en medio de la naturaleza. Andrei, que no había explorado esa parte del bosque desde 1985, quedó atónito. La cabaña estaba tan cuidadosamente construida que parecía un secreto bien guardado. La estructura tenía un techo a 2 aguas, un porche delantero con toldo e incluso ventanas protegidas con madera contrachapada y lonas. Pero el detalle más sorprendente: estaba cerrada con candado.
Despertado por la curiosidad, Andrés solicitó la ayuda de su equipo, que incluía a la guardabosques Heidi Grossman y a los técnicos forestales Javier Nogueira y Nick Manfredonia. Armados con herramientas, cortaron el candado con cuidado, preparándose para lo que o quien quiera que estuviera detrás de la puerta. Al entrar en la cabaña, se encontraron con un interior impecable y ordenado. Frascos con ingredientes estaban cuidadosamente guardados. Una tetera estaba junto a una silla de madera y una acogedora estufa de barriga calentaba el espacio. Era evidente que no se trataba de una cabaña cualquiera. Era un hogar. Entre las pertenencias, descubrieron pistas sobre el misterioso ocupante de la cabaña. Libros como Atrápame si puedes, frascos de plantas medicinales e incluso viejas cintas de casete. Había carteles políticos y una lista de tareas con fecha de 2014. Pero a pesar de estas pistas, el ocupante seguía siendo un misterio. El equipo incluso encontró 2 licencias de conducir pertenecientes a diferentes personas, pero ninguna condujo al escurridizo propietario. Justo cuando parecía que se acercaban a resolver el misterio, las autoridades regresaron y descubrieron que la cabaña había desaparecido. Número 6. El dolor de un gorila y la compasión de un guardabosques. En el corazón del Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo, se desarrolló una escena desgarradora. Una joven gorila de montaña acababa de perder a su madre a manos de cazadores furtivos. Devastada y sola, la gorila permanecía sentada en silencio, con los ojos llenos de tristeza. Patrick Karibunya, un dedicado guardabosques, no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a la gorila. Comprendió que el duelo no era solo una experiencia humana. Lentamente se acercó al animal matutino, ofreciéndole consuelo de la única manera que conocía. Al sentarse a su lado y compartir su dolor, el gorila hizo algo extraordinario. En lugar de huir, se apoyó en Patrick, buscando la calidez de su presencia. Fue un momento conmovedor, capturado en una sola fotografía que pronto conmovería corazones. En todo el mundo. Los gorilas, al igual que los humanos, forman lazos profundos con sus familias. Perder a una madre es una tragedia, especialmente para las crías que dependen de ellas para su protección y guía. Lamentablemente, la caza furtiva y la destrucción del hábitat han hecho que estas pérdidas sean demasiado comunes. Cada día, miles de hectáreas de selva tropical desaparecen, dejando a estos increíbles animales sin un lugar a donde ir. A pesar de estos desafíos, personas como Patrick dedican sus vidas a proteger a los gorilas de montaña. Los esfuerzos de conservación han ayudado a restaurar algunos de sus hábitats, pero la lucha está lejos de terminar. La fotografía de Patrick y el gorila afligido es más que una simple imagen. Es un recordatorio de la conexión entre humanos y animales y la urgente necesidad de proteger la vida silvestre. Mientras Patrick se sentaba con el gorila, demostró una cosa: la compasión no tiene límites. Número 5. El misterioso ciervo y el bebé perdido. Peter, un dedicado guardabosques, vio algo inusual a lo lejos. Al principio pensó que era solo un ciervo, pero luego vio algo impactante. El ciervo llevaba una cría. Su corazón latía con fuerza. Nunca había visto algo así. Peter intentó acercarse con cuidado, pero el ciervo lo notó. En lugar de atacar, agarró a la cría y echó a correr. Peter quedó atónito. Inmediatamente pidió ayuda, pero sus compañeros guardabosques no le creyeron. Incluso la policía se mostró escéptica. Pronto, Peter fue suspendido de su trabajo, pues todos creían que estaba perdiendo la cabeza. Decidido a descubrir la verdad, Peter convenció a su amigo Jacob para que lo ayudara. En lo profundo del bosque, siguieron las huellas del ciervo hasta una cueva. Justo cuando se acercaban, oyeron llorar a un bebé. El ciervo los vio y atacó a Jacob, quien escapó a duras penas trepando a un árbol. Peter aprovechó la distracción para entrar corriendo en la cueva. En la oscuridad, encontró a la cría, viva e ilesa. Antes de que Peter pudiera escapar, el ciervo regresó. Justo cuando estaba a punto de atacar, se desplomó repentinamente. Los guardabosques, a los que Jacob había llamado, llegaron y sedaron al ciervo. Llevaron al bebé a un hospital, pero nadie había denunciado la desaparición. Tras una prueba de ADN, se reveló la impactante verdad.
Los padres del bebé habían muerto en un accidente automovilístico en el bosque. El ciervo, en lugar de abandonar al niño, lo había protegido. Sin familia que lo reclamara, Peter y su esposa tomaron una decisión que les cambió la vida. Adoptaron al niño. Años después, su hijo siguió los pasos de Peter y se convirtió en guardabosques. Un legado nacido de un vínculo increíble entre el hombre, la naturaleza y el destino. Número 4. La jirafa que engañó a los guardabosques. Un extraño misterio desvelado. Era una imagen tan extraña que parecía sacada de un sueño. Una jirafa aferrada a un árbol, inmóvil, como si se hubiera fusionado con la corteza. Los guardabosques de la reserva estaban desconcertados. Las jirafas no trepan a los árboles. Sin embargo, allí, una parecía desafiar a la naturaleza. Al principio, pensaron que podría estar herida o en estado de shock, pero el misterio se acentuó al examinar la escena. El árbol había sido podado recientemente por motivos de seguridad. Sin embargo, ahora soportaba una carga inesperada, una enorme jirafa que nadie reconocía. Una rápida revisión de los registros de la reserva lo confirmó. Esta jirafa no pertenecía allí. Para mayor confusión, huellas de pisadas y patas cubrían el suelo fangoso. ¿Podrían estar involucrados cazadores furtivos? Los guardabosques sabían que debían actuar con rapidez. Tras cerrar el parque para evitar llamar la atención, debatieron cómo bajar a la jirafa. Talar el árbol era demasiado arriesgado, y atraerla con comida fracasó estrepitosamente. Entonces, justo cuando preparaban un rescate en helicóptero, ocurrió algo inquietante. Una figura sombría emergió de la línea de árboles, llamando la atención tanto de los guardabosques como de la jirafa. La jirafa descendió torpemente del árbol y corrió hacia un hombre misterioso que apareció. Los guardabosques los persiguieron hasta un camión en la reserva. Al atrapar al hombre, la jirafa protegió el vehículo. Dentro encontraron otra jirafa, pero esta era un robot con cables bajo la piel. Todo resultó ser parte de una filmación ilegal en el parque. La jirafa mecánica se había extraviado durante el rodaje. Número 3. La batalla de Bob Jackson contra la caza furtiva en Yellowstone. Bob Jackson, un dedicado guardabosques de Yellowstone durante más de 30 años, se vio envuelto en una controversia al descubrir una importante operación de caza furtiva que patrullaba un área de 64 por 80 kilómetros. Observó actividades ilegales que involucraban a proveedores de equipamiento y cazadores. A pesar de sus esfuerzos, la caza furtiva continuó sin control, con osos pardos y otros animales salvajes siendo atacados por sus cadáveres. La situación se agravó cuando, de una sola caída, 8 osos pardos murieron. Bob, preocupado por la destrucción, comenzó a documentar campamentos ilegales y a enviar informes a diversas agencias. A medida que el problema se agravaba, los medios de comunicación se involucraron y el LA Times publicó un artículo en portada. Esto provocó la resistencia de las autoridades superiores, que intentaron encubrir la verdad y desacreditar los hallazgos de Bob. En su búsqueda de justicia, Bob enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el sabotaje a sus esfuerzos por atrapar a los cazadores furtivos. A pesar de los intentos de silenciarlo, Bob se mantuvo firme. Con la ayuda de la organización de pares y del senador Chuck Grassley, la verdad salió a la luz. El servicio de parques intentó descarrilar la investigación, pero la perseverancia de Bob, junto con el apoyo legal, finalmente lo condujo a la victoria. Número 2. El ajuste de cuentas del cazador furtivo. En el vasto lejano oriente ruso, un cazador se convirtió en la presa. Vladimir Markov, un cazador furtivo, cometió un error fatal. Disparó e hirió a un tigre de Amur y luego le robó parte de su presa. Lo que no sabía era que no se trataba de un tigre cualquiera. Era un macho alfa, de más de 3 metros de largo y 225 kilos de peso, fuerte, inteligente y vengativo. La bestia no olvidaba. El tigre rastreó a Markov hasta su cabaña, destruyéndolo todo con su olor. Esperó a que regresara. Acechando afuera durante casi 2 días, Markov sabía que lo perseguían. Pero tenía una opción: irse para siempre o intentar matar al tigre. Se equivocó. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Markov disparó su escopeta a quemarropa.
Pero no fue suficiente. El tigre enfurecido atacó, destrozándolo. Este no era el final. El tigre, ahora viendo a los humanos como presas, atacó de nuevo. Un joven exsoldado que vagaba por el bosque corrió la misma suerte. Solo quedaron restos de ropa, un reloj y un par de botas. Testigos afirman que el tigre incluso arrastró un colchón para descansar mientras esperaba a su próxima víctima. La bestia aterrorizó a toda una aldea antes de que las autoridades finalmente pusieran fin a su reinado de terror. Pero esta era solo una historia. En todo el mundo, los animales parecían estar contraatacando. Los elefantes aplastaban a los cazadores, los leones emboscaron a los furtivos, y los búfalos corneaban a quienes habían masacrado a los de su especie. Algunos lo llamaron coincidencia, otros creían que era la venganza de la naturaleza. Una cosa era segura: quienes cazaban sin piedad a menudo corrían la misma suerte. Número 1. El misterioso señuelo que atrapó a los cazadores furtivos. Los guardabosques habían recibido informes de caza ilegal en una carretera remota. Decidieron tender una trampa. Su arma secreta era Bucky, un señuelo de ciervo realista, diseñado para atraer a los cazadores furtivos y hacer que se rebelaran. El equipo colocó cuidadosamente el señuelo cerca de un claro y se escondió cerca, esperando en silencio mientras oscurecía. Pronto apareció un camión, avanzando lentamente por la carretera. Los faros delanteros parpadearon. Entonces, un pequeño foco brilló en la ventanilla del pasajero. El conductor observaba el bosque, buscando movimiento. Momentos después, la luz se posó en Bucky y los cazadores furtivos mordieron el anzuelo. Los guardabosques activaron sus luces de emergencia, pero el camión aceleró a más de 160 kilómetros por hora. Tras una larga persecución nocturna, el vehículo finalmente se detuvo. Los oficiales encontraron a 2 hombres, uno con un rifle. Aunque el conductor negó todo, el cazador acabó admitiendo el uso de luz para cazar. El conductor fue arrestado por huir, mientras que el pasajero recibió una multa de hasta $500. Los guardabosques habían convertido el bosque en un lugar más seguro, y esta vez, los cazadores fueron los cazados. Nos vemos en el próximo video.